Bueno, hermanos, buenas noches. Aquí estamos otra vez como todos los miércoles. Hoy es 23 de septiembre del 2020. Y bueno, hoy les quiero compartir sobre una palabra que venía resonando en mi mente de hace unos días, ya casi más de una semana, y que pues, el Espíritu Santo me mostraba, y es algo que realmente me pasa a mí después de que estoy aquí los miércoles con ustedes. Entonces, el mensaje que les quiero compartir en la noche de hoy se llama La unción trae bendición. Está en el libro Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Entonces, vamos a estudiarlo como siempre, vamos a analizarlo, a masticar la palabra, a aprender de qué nos quiere decir esta cita bíblica. Y bueno, lo más importante es que en el transcurso de la semana ustedes lean nuevamente las citas bíblicas, oren sobre estas palabras, mediten sobre esto, porque la idea es que lo pongamos en práctica. La unción trae bendición. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Dice, la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica. Mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso de Dios, pero nuestro creador ha venido ahora y quiere llevarse a mis dos hijos para venderlos como esclavos. Eliseo le dijo, ¿y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. La viuda dijo, esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. Y este dijo, ahora ve y vende el aceite y págale a tu acreedor y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos. Y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios y éste le dijo, ahora ve y vende el aceite y págale a tu acreedor y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Bueno, vea, esta palabra me encanta porque tiene varios componentes que podemos aprender en la noche de hoy. Lo primero que tenemos que aprender, yo quisiera que revisáramos un poquitico tres cualidades que tenía el esposo de esta mujer. La primera de ellas es que él era un profeta. Y vamos a ver que el término profeta viene del hebreo del vocablo navi y que se traduce, porque tenemos una idea diferente, y se traduce llamado por Dios, quien tiene una vocación hacia Dios. Recuerda que si tú estás viendo este estudio de esta noche es porque tú también has sido llamado por Dios. Entonces, profeta significa llamado por Dios, quien tiene una vocación de Dios. Y tú estás escuchando, lo vimos la semana pasada, todos tenemos un llamado, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros cumplamos ese propósito, que nosotros cumplamos ese propósito que tiene Dios para con nuestra vida. Todos hemos sido llamados por Dios. Todos hemos sido llamados por Dios. Y bueno, vamos a ver qué características tenía este profeta. Entonces, ¿qué características tiene un profeta? Lo primero es que un profeta es un vocero de Dios. Él recibe instrucciones de Dios para ser dadas al pueblo. Recordemos el Antiguo Testamento, los profetas recibían todas estas instrucciones de Dios y se las daban al pueblo. Ellos no hablaban por iniciativa propia, no era es que lo que a mí me parece, sino que lo que la palabra de Dios venía a ellos, entonces ellos iban y la transmitían al pueblo. No era su discurso, era la palabra de Dios. Entonces eso es muy importante. Un profeta es un vocero de Dios. Lo segundo, porque normalmente tendemos a pensar en esto, un profeta no es alguien que adivina el futuro. Es cierto,
Algunos de los apóstoles han tenido visiones, Isaías tuvo visiones, pero normalmente no es alguien que está adivinando el futuro, porque siempre lo asociamos con eso. Es alguien que lleva la palabra y demanda obediencia a su pueblo. Acuérdense que Jeremías iba y le decía al pueblo, obedezcan, y Jeremías iba y llevaba la palabra y les llamaba la atención al pueblo cuando estaban un poco desordenados. Entonces, el profeta es alguien que lleva la palabra de Dios, demanda obediencia, da palabra de vida, da palabra de amor, da palabra de justicia. Perfecto. Ahora, un profeta es alguien que ha tenido una experiencia personal con Dios. O sea, no puedes ir a llevar la palabra si no tienes una experiencia, si no tienes una relación con Dios. Entonces el profeta, cuando tiene esa relación con Dios, recibe una misión, que es comunicar la palabra, transmitir las enseñanzas de Dios, transmitir todas esas revelaciones. ¿Sí? Vea, todos, absolutamente todos, yo les digo esta noche, todos necesitamos ser profetas en nuestras casas, ser esos profetas de nuestras familias. Todos necesitamos ser esos profetas que llevan el mensaje de Dios a nuestras familias, que enseñamos lo que aprendemos, lo que estamos aprendiendo esta noche aquí todos. Entonces, pero es muy importante que tengamos una relación con Dios. Y una relación, hemos hablado, es de intimidad todos los días. Todos los días me levanto a orar, todos los días leo la palabra, todos los días me alimento. Necesito conocer a Dios personalmente, buscarlo diariamente. Bueno, la segunda característica que yo veo en este señor es que era un siervo de Dios. Acuérdense cuando leímos al principio. Ella dice, se presentó a Eliseo con la siguiente súplica, mi esposo, siervo, ¿te acuerdan? Entonces, lo segundo es que él era un siervo de Dios. Y vamos a mirar que la palabra siervo viene del latín sevare. Perdónenme la pronunciación de mi latín, porque realmente no sé el latín, pero bueno, ustedes me entienden. Y esta palabra significa tener, significa guardar, significa conservar. Es un individuo que se somete a hacer la voluntad de su Señor. Un siervo es aquel que se somete a hacer la voluntad de su Señor, en este caso, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se compromete a seguir sus pisadas, a estar siempre detrás de Él, a guardar sus estatutos, a guardar sus mandamientos, ¿cierto? Entonces, yo hacía un análisis en estos días porque estaba reflexionando un poco sobre mi vida y nosotros cuando nos sentamos a oír la palabra de Dios, estamos recibiendo, estamos capacitándonos. Entonces, yo hacía una semejanza con el mundo empresarial y decía, bueno, si yo me siento en mi empresa a capacitarme y a capacitarme y a capacitarme y paso las 8 horas del día en capacitación o todo el tiempo que yo me siento es a capacitarme en la empresa pues, y no produzco lo que tengo que producir en mi trabajo, pues al final del mes mi jefe me va a decir, oye Julio, pues muy bonito, sabes mucho, sabes de todo, pero tú no estás produciendo nada, así que chao. Lo mismo debemos pensar en el reino de Dios. Nos sentamos a oír la palabra, oír la palabra, oír la palabra y nos llenamos, nos engordamos, nos capacitamos de palabras. Sí, uy, cómo aprendí mensaje, cómo aprendí palabra, cómo aprendí esto, cómo aprendí aquello. ¿Y a qué horas produzco? Para el reino. ¿A qué horas produzco para el reino de Dios? Tengo que producir. ¿Y cuál es la producción? Dar palabra, traer almas, que las personas cambien, que tu entorno se modifique, que cambie, que se acerque a Dios. Entonces tenemos que buscar un balance entre lo que escuchamos, lo que recibimos y lo que producimos. Porque al igual que en una empresa, si solo nos capacitamos y nos capacitamos, si yo tengo subalternos que solo se capacitan y se capacitan y nunca trabajan, pues yo les voy a decir, oye, pues te quiero mucho, pero chao, no puedes estar en esta empresa si no produces. Entonces, mire, me gusta esto porque hay una parábola en Mateo que se llama la parábola de los talentos. Y yo aquí te quiero preguntar, si tú eres un siervo de Dios, ¿eres un buen siervo o eres un mal siervo? ¿Sí? Porque es importante preguntárnosla. Entonces vamos a leer la palabra de los talentos, Mateo 25, del 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mire, el reino de los cielos es como, está haciendo una comparación. Llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000.
Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. Entonces, vea, los primeros dos, esto es muy importante, dice, el reino de los cielos es como un hombre. Entonces, obviamente se está hablando que cuando vino Jesús nos dio una tarea, nos dio a nosotros sus bienes, nos dio talentos, ¿verdad? Entonces, los dos primeros les dieron 5,000 y 2,000 y ellos los pusieron a trabajar y entonces cuando volvieron les dieron sus monedas. Entonces, los dos primeros produjeron con sus monedas y se las entregaron al Señor. ¿Y qué les dijo el Señor? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Recompensado. Le dieron 5,000, produjo 5,000, le dieron 2,000, produjo 2,000. Perfecto. ¿Y qué pasó con el tercero? Entonces el tercero le dijo a él, Señor, tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le respondió, siervo malo y negligente. Dios mío. O sea, él le dice, tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, se lo guardó, pero no produjo nada, ¿cierto? No hizo producción. De pronto iba todos los días, todas las semanas a la célula, de pronto iba todas las semanas a la iglesia, de pronto escuchaba, leía la palabra, pero aquí tienes los mismos 1,000 que me entregaste, aquí te los doy. Y entonces el Señor le dice, siervo malo y negligente. Y veamos qué le sucede. En el versículo 28 dice, así que quítenle esas 1,000 monedas y désenlas al que tiene 10,000. Esto me sorprendía. Yo decía, quítenle las monedas y désenla al que tiene 10,000. Y ahí entre los versículos dice, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. ¿Verdad? Y miremos lo que le dice después, porque es todavía más, nos confronta todavía más. En el versículo 30 dice, en cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Yo decía, Dios mío, o sea, esto es serio. Esto es serio. Y lo voy a enlazar con lo que hablamos ahorita de la producción. Fíjate, cuidado, no te quedes sin producir. Si te dieron 1,000, tienes que producir esos 1,000. Tienes que utilizar los talentos que Dios te dio para producir para el reino, porque por algo te los dieron. Y miren lo que esto es bastante serio, ¿sí? Primero le quita todo. Y luego le dice, siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Esto es para reflexionar nuestro caminar con el Señor, porque el Señor nos ha dado unos talentos, el Señor nos ha dado una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces hoy tienes que preguntarte, ¿qué me ha dado el Señor? ¿Qué talentos, qué dones me ha dado el Señor? Tenemos que ponerlos al servicio del Señor. Miremos Romanos 12, del 4 al 8. Porque cada uno tiene diferentes talentos, cada uno de nosotros tiene diferentes dones, no todos podemos hacer lo mismo. Entonces Romanos 12 del 4 al 8 nos enseña, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Fíjate, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes, no todos somos iguales, pero todos para hacer el bien en determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe que Dios te haya concedido. Si tu don es de servir a otros, fíjate, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, dalo con gusto. Vea, genial esta palabra. Todos somos el cuerpo de Cristo.
Y cada uno tiene sus dones específicos. No todos tenemos igual, no todos predicamos, no todos servimos, no todos profetizamos, no todos animamos a otros, no todos damos con generosidad. Cada uno tiene sus dones. Pero lo importante es que, mija, que en cada cosa que hablaba ahí, primero había la excelencia. Cada uno tiene que usar sus dones con excelencia. Y segundo, cada uno que tiene que usar sus dones para el reino de Dios. Esto es muy importante, hermanos, de verdad. O sea, cuando yo leía esto, porque es serio. Hay cosas en la palabra que son serias, que tenemos que tener cuidado, como cuando hablamos del perdón. ¿Y cuál es el problema de no perdonar? Esto también es serio, porque fíjate que lo llama siervo inútil y lo manda a que lo echen fuera. Y es una semejanza con lo que pasa en el reino de Dios. Entonces es importante para que reflexionemos. Lo tercero que yo veo en esta característica de este esposo de esta mujer es que él era temeroso del Señor. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Porque muchas veces nos confundimos con qué es el temor de Dios. Entonces vamos a estudiar un poquitico qué es el temor de Dios. Lo primero que quiero que sepan es que el temor no es miedo, es justicia de Dios. El temor de Dios no es miedo a ser castigado cuando pecas. Porque si tú estás en Cristo, Jesús pagó por tus pecados. Si tú estás en Cristo, tú fuiste ya, eres libre del pecado. Claro, entonces no es tenerle miedo a Dios porque me va a castigar cuando peco. No, porque muchas personas tienen la idea que tener temor de Dios es esto, porque en muchas partes de la Biblia dice que tenemos que tener temor de Dios. Entonces tampoco es temor a la condenación. No es miedo a la condenación porque tú ya tienes la salvación. Entonces no puedes tener miedo a la condenación. No estamos hablando, cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando del miedo a la condenación. Claro, el temor, el miedo a la condenación es real para los que no son creyentes y para los que no están caminando con Cristo. Pero nosotros acordémonos que fuimos redimidos del reino de la oscuridad y ahora pasamos al reino de la luz. Fuimos redimidos gracias a que creemos y le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Entonces tampoco, el temor de Dios tampoco es el miedo. Acuérdense que a mí me gusta hablar un poquito a veces de lo que no es para que entendamos un poco lo que es. Entonces ahora sí vamos a ver qué es. Pues el temor de Dios es tener respeto, un respeto profundo y santo por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, es obedecer sus mandamientos, es ese respeto que tenemos que darle a Dios. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es? Es reverencia. Es reverencia. Cuando brindamos reverencia a Dios, la presencia se manifiesta. Y todas nuestras necesidades son cubiertas cuando le damos reverencia. Todas nuestras necesidades son cubiertas porque cuando la presencia de Dios desciende, todo lo que nosotros necesitamos es cubierto en el Espíritu Santo. Y yo me sorprendo porque a veces en la iglesia o a veces mientras estamos escuchando el mensaje que es la palabra de Dios, no le damos la reverencia. Yo recuerdo en la iglesia cuando nos congregábamos, había gente que estaba chateando mientras estábamos en el servicio. Eso es tener irrespeto. Eso es no darle la reverencia que se debe tener. ¿Sí? Miremos lo que nos enseña Salmo 34:9. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos. Acuérdense que santos es apartados para Dios. Porque nada falta a los que le temen. Cuando hay temor de Dios, el Señor suple todas las necesidades. Quinto punto, el temor de Dios es reconocer su grandeza. Y necesitamos primero ser conscientes de su grandeza, porque sí decimos con nuestra boca, Dios todopoderoso, Dios es grande, pero en realidad nos sentamos un momento a meditar en la grandeza de Dios. Le brindamos la importancia que tiene la grandeza. Les pongo un ejemplo, si ustedes se sientan con el presidente de la República a hablar, o inclusive con el gerente general de su compañía, ustedes le dan la reverencia, la importancia y el respeto que se merece. Y miremos qué nos enseña Jeremías 10:6. Jeremías 10:6, hablando de la grandeza de Dios. Dice, no hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Entonces, tenemos que reconocer lo grande que es el Señor. Siguiente punto.
reconocer su pureza, su pureza. Porque Dios es santo, santo, santo. Acuérdense que es 3 veces santo. Y nos da pena ser tan pecadores a nosotros. Tenemos admiración por esa santidad. Admiración, cómo Él puede ser así de santo. Cuando yo veo la vida de Jesús, digo, Dios mío, por eso le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. O sea, nosotros tan pecadores y Él tan santo. Y mire lo que nos enseña Éxodo. Éxodo 3:5. El Señor le dijo a Moisés, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. O sea, tenemos que tener cierta reverencia cuando la presencia del Señor está. O sea, porque Él es santo. Mira cómo le dice a Moisés, quítate el calzado porque estás en tierra santa. O sea, de verdad que nos falta mucho temor de Dios. Estamos aprendiendo todo esto, que es el temor de Dios. Tenemos que entender su gloriosa sabiduría. Yo a veces cuando estoy aquí en el jardín y empiezo a mirar las cosas de la naturaleza, yo admiro la creación. Yo digo, Dios mío, ¿cómo eres de sabio para crear las matas, el ecosistema, las hormiguitas, los pájaros que vienen? O sea, todo está en un perfecto balance. Tenemos que entender y admirar su sabiduría. Porque ¿saben qué pasa? A veces nos ponemos a la altura de Dios. Mire qué dice Jeremías 10:12. Dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. O sea, tenemos que entender primero la grandeza de Dios para crear todo lo que creó y de la manera en que lo que creó, esa sabiduría tan impresionante. Cuando nosotros empezamos a entender eso, generamos ese respeto, generamos ese temor y ya van a ver de a qué temor me refiero. Siguiente punto es reconocer nuestra humildad. Es que el hombre no se enaltezca, que no se crea más sabio que Dios. El hombre tiene que conocer y aceptar su lugar. Cuando Job está medio peleando y quejándose con Dios, imagínense, uno se queja con Dios, Él que creó el mundo, las estrellas, los planetas, la naturaleza, absolutamente todo, y nosotros quejándonos en nuestra inteligencia limitada, diciéndole, es que no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. O sea, eso no es irreverencia. Nosotros tenemos que tener esa humildad. Tenemos que tener esa humildad, porque a veces nos paramos con altanería delante de Dios. ¿Sí? Miramos que nos enseña el Salmo 8. Dice, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? O sea, realmente tenemos que vivir en humildad delante de Dios. Es un rey, Él es nuestro Padre, es amoroso, pero es un rey. No olvidemos nunca que Dios es rey. Y por último, el temor de Dios es no querer perder su presencia. No querer perder su presencia. Que su presencia esté en nuestra vida siempre. Porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces, cuando uno tiene temor, porque hay dos cosas. Una cosa es el amor que le tengo a Dios, y yo por amor trato de portarme bien. Y otra cosa es el temor, que yo sé que si peco, pierdo su presencia en mi vida. Y puede ser que sea el último momento de oportunidad que yo tuviera. Porque cuando yo peco, acuérdense que tengo muerte espiritual. Miremos lo que nos enseña Isaías 59:2. Dice, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverle la espalda para no escucharlos. Entonces, el temor de Dios nos ayuda a no perder su presencia, a no pecar. Perfecto. Sigamos entonces con la historia nuestra. Entonces, lo siguiente, ¿qué le sucede entonces a este profeta, a este esposo, a este padre de familia? Entonces, muere. Y ahí viene un problema con su descendencia.
porque vamos a mirar los versículos siguientes. Viene un problema con su descendencia. Entonces yo quiero que hoy te preguntes, bueno, y cuando tú no estés, ¿y tu descendencia? ¿Y tu descendencia qué? Entonces miremos, el profeta se había ido. Recuerden que en el Antiguo Testamento no había venido Jesucristo, entonces, porque Jesucristo pagó por nuestras deudas. Entonces recuerden que en el Antiguo Testamento Jesús todavía no había venido. Entonces el profeta murió y la familia quedó como desamparada. Mire, nosotros somos realmente afortunados de vivir en este tiempo que estamos viviendo, porque Jesús ya pagó por nuestras deudas, ya vino el Señor Jesucristo y ahora estamos viviendo en la gracia. Pero en el Antiguo Testamento no se vivía por la gracia, se vivía por la ley. Entonces el profeta había muerto y entonces su familia ahora estaba sin la cabeza de familia, estaba sin la protección del profeta y sin la provisión del profeta. Y entonces, claro, cuando el enemigo ve a alguien débil, pues quiere atacar y entonces trata de atacar a la familia. Tienes que tener cuidado porque cuando tú estás débil, atacará a tu familia. Y tú probablemente hoy no tengas esa herencia de tener un profeta en tu casa o tener un profeta en tus padres, o que tus padres hubieran estado predicando la palabra, o que hubieran tenido ese llamado de Dios. Pero tú puedes ser esa bendición para tus hijos. Tú puedes ser ese profeta de tu casa, tú puedes ser ese profeta de tu familia, porque no toda la vida vamos a estar aquí con ellos. Y la mejor bendición que podemos dejar cuando nosotros partamos es dejar, como lo vamos a ver ahora, aceite en la casa. Entonces veamos que la viuda se presentó con la siguiente súplica. Dice, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere, mire, quiere llevarse a mis dos hijos para venderlos como esclavos. Entonces muere el profeta y ahora viene el acreedor. ¿Y quién es el acreedor? Pues el enemigo nuestro, el acusador, el que siempre quiere arrebatarnos nuestra familia, porque se adquirieron unas deudas, porque cuando uno peca se adquieren unas deudas. ¿Y cómo pagamos esas deudas? Yo te pregunto, ¿qué deudas tienes hoy en el mundo espiritual? No estamos hablando del mundo natural. ¿Qué deudas tienes hoy? ¿Qué pecados tienes hoy que podrían ser deudas para tu familia? Porque acuérdense que la palabra dice que hay hasta 4 generaciones van a quedar con nuestras deudas. Entonces, ¿qué deudas tienes hoy si no caminas con el Señor? ¿Qué ejemplo le vas a dejar? ¿Qué herencia le vas a dejar a tu familia? Acuérdense cuando hablamos del ejemplo de las multas de tránsito, uno, así no sepa, coge una calle en contravía y allá al final hay un agente de tránsito y le dice, señor, usted está caminando en contravía y pum, le pone su ticket, su papeleta, su multa. Y adquiere una deuda que tiene que pagar. Ah, es que yo no sabía que era contravía. La ley es la ley, papá. Entonces, el hecho de que no conozcamos la palabra no quiere decir que estamos exentos de darle el poder legal al diablo para que nos moleste y tengamos deudas con él. Y estas deudas solo las puede pagar Jesús, solo las puede pagar Jesús. Y vemos ahí en la palabra que dice que quería vender a sus hijos como esclavos, venderlos como esclavos. ¿Y esclavos de quién? Miremos Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Somos esclavos del pecado. Romanos 6 dice, pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Miren ahí algo que es muy clave, porque hablamos con la boca muchas cosas. ¿Qué trajo a la libertad? Obedecer el modelo de enseñanza que hemos recibido. Obedecer el modelo de enseñanza que hemos recibido. Obedecer es la clave. No es oír, no es decir con la boca. Ah, yo sí creo, soy, sí, tal, pero si no obedezco, mire que la clave está ahí. Dice, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. ¿Sí? Entonces fuimos liberados por ser obedientes, nos convertimos en siervos. Miremos Gálatas, por ejemplo, que nos dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud.
Dice, no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud, no podemos volver atrás a las costumbres de antes, a las cosas erradas que hacíamos antes. Y yo quiero que te preguntes hoy si eres esclavo o hijo, ¿cómo te comportas? ¿Te comportas como esclavo o te comportas como hijo? Porque mira que hay una diferencia muy grande. Dice, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres permanecer en esta tierra para siempre? Porque estamos viviendo el final de los tiempos. ¿Y qué sucede al final de los tiempos? Pues vamos, morimos y hay el arrebatamiento, vamos al cielo. En estos días he estado escuchando sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y luego viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está escrito en Apocalipsis. Y se establece el reino de Dios en la tierra. Es la nueva Jerusalén en la tierra. Y digo, algunos realmente tienen miedo a todo lo que dice en Apocalipsis. Pero ¿saben qué? Falta leer realmente y aprender sobre Apocalipsis. Porque antes de que venga toda la gran tribulación, la iglesia es arrebatada. ¿Y, y quién no quiere que se acabe esta maldad? Yo quiero que se acabe toda la maldad. Entonces, yo quisiera que la venida del Señor Jesucristo fuera ya, la segunda venida. Sí, hay cosas terribles que van a pasar, pero ¿a quiénes? A los que no están con Jesucristo. Entonces, si tú estás con Jesucristo, no tienes por qué tener miedo, es un nuevo comienzo, es el fin de la maldad. Perfecto, sigamos. Entonces, también aprendemos que hay un Jehová Jireh, un Dios proveedor. Miremos el versículo que sigue ahí. Dice, Eliseo le dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Eliseo le dijo, la mujer estaba en una situación de problemas, entonces por eso puse ahí Jehová Jireh. Dios es mi proveedor. Es el Dios que fue proveedor de Abraham en el monte donde le habían pedido sacrificar a su hijo. Y Dios siempre tiene una solución para quienes le buscan. ¿Cuál es tu situación hoy? Preséntale a Dios tu necesidad el día de hoy. Y mire, el profeta le dice, dime qué es lo que tienes en casa. Entonces tú tienes hoy un problema, hoy tienes una necesidad, pero ¿qué tienes en tu casa? A veces sentimos que no tenemos cómo salir del problema, pero Dios siempre provee una solución. A veces sentimos que no encontramos cómo salir del problema. Pero mira lo que le dice ella, dice, esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. El padre había dejado una vasija de aceite y ahora vamos a entender. Y esto pareciera poco. No dejó ni riquezas materiales, no dejó ni propiedades, porque a veces nos preocupamos por dejarle eso a nuestros hijos, pero dejó algo mucho más valioso, aceite. Muchas veces queremos dejarle a nuestros hijos una cantidad de cosas materiales, pero es importante que le dejemos el aceite. Y entonces vamos a preguntarnos, bueno, y entonces, ¿qué es el aceite? ¿Qué es el aceite de Dios? ¿Qué es la unción? Mire, el aceite representa la presencia del Espíritu Santo, representa la unción del Espíritu Santo. Vamos a aprender en Levítico. Levítico dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Cuando Aarón, el hermano de Moisés, fue consagrado como sacerdote, se derramó el aceite en el Antiguo Testamento y cuando se habla también en el Nuevo Testamento del derramamiento de aceite y la unción del aceite, se está hablando de la unción del Espíritu Santo sobre la vida de las personas. ¿Sí? Miremos primera de Samuel, aquí cuando David es ungido, el rey David es ungido. Dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder, mira, sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Vea, vemos que el derramamiento del aceite es la llenura del Espíritu Santo. Dice que vino el Espíritu del Señor con gran poder. Derramar aceite. Entonces, cuando hablamos que había dejado aceite en su casa, ahora entendemos qué fue lo que dejó. Dejó la presencia del Espíritu Santo. Dejó el conocimiento de la palabra en su familia.
¿sí? Es recibir ese poder, ese conocimiento, esa relación con Dios. Porque una vez recibimos el Espíritu Santo, quedamos sellados para Dios. Y mire la importancia, a veces sentimos que tenemos que dejar una cantidad de cosas materiales a nuestra familia y lo más importante es dejarles aceite. Dejarles aceite. Y vamos a ver por qué. Entonces, la visión de Dios. Vamos a ver cómo podemos seguir la visión de Dios. Entonces, versículo 3 le dice, entonces Eliseo le dijo, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. No unas pocas vacías, debía hacer un esfuerzo por ir y buscar la mayor cantidad de vasijas. Y ella obedeció, aunque esto podía parecerle ilógico, porque bueno, ¿yo para qué necesito tantas vasijas? ¿Para qué? Si tengo un poquito de aceite nomás, ¿para qué voy a ir a conseguir tantas vasijas vacías? Solo tengo un poquito de aceite, no tenía sentido. Pero fíjate que ella obedeció. Ahora, hablando en lo espiritual, ¿qué significan estas vasijas vacías? Las vasijas vacías somos nosotros. Somos nosotros cuando no tenemos la presencia del Espíritu Santo. Somos barro, somos polvo, somos barro. Somos carne y sangre cuando no tenemos la presencia del Espíritu Santo. Quienes no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor, no han recibido al Espíritu Santo. Y acuérdense que para ser hijos de Dios hay que recibir al Señor Jesucristo. Miremos qué nos enseña Juan. Juan 1:12. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo hemos hablado varias veces. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Son dos condiciones. No basta con decir, yo creo en Dios. Pero si no lo has recibido como Señor, no eres hijo de Dios. Tienes que someterte a su señorío. Mucha gente habla, no, sí, yo también creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, pero es que no solo creer en Dios, tiene que recibirlo como Señor. Entonces, vamos a empezar a entender que la obediencia trae la unción. Ella le dijeron, vaya, consiga las vasijas vacías y vamos a ver qué sucede. Entonces, dice, la viuda fue a su casa. Me gusta la traducción viviente, la nueva traducción viviente, porque dice, entonces ella hizo lo que se le indicó. Entonces ella hizo lo que se le indicó, o sea, hubo obediencia en ella. ¿Cuántas veces no recibimos palabra? ¿Cuántas veces no se nos dice que tenemos que hacer algo y no lo hacemos? Ella no estaba poniendo excusas. Ella no estaba cuestionando al profeta, ¿para qué me manda a traer tantas vasijas? ¡Qué pereza! Ahora yo irme a buscar vasijas con los vecinos. Su actuar fue en fe, en obediencia. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra? Y cuando estudiamos los beneficios de la fe, él fue obediente gracias a la fe. Salió en obediencia, en fe. Sigamos. Dice, cerró la puerta atrás de sí y se encerró con sus hijos. Se encerró con su familia y con las vasijas vacías, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Encerrarse con sus hijos y con las vasijas vacías. Es cuando hacemos un grupo de oración, cuando hacemos una célula, cuando nos encerramos con nuestra familia y vasijas vacías, porque todos necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Todos necesitamos esa unción. Entonces aquí hoy estamos haciendo exactamente lo que hizo ella. Nos encerramos y con vasijas vacías, que somos nosotros porque necesitamos llenura del Espíritu Santo, nos encerramos en familia a recibir el aceite. Entonces luego le dijo, echa el aceite en todas las vasijas. Predícales la palabra, le estaba diciendo. Llévalos a que reciban a Jesús, llévalos a que se acerquen, llévalos a que sean llenos del Espíritu Santo. Es interesantísimo cómo esta historia tiene todo un concepto en el mundo espiritual. Y dice, y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Mire,
Mientras venían vasijas vacías, acuérdense que las vasijas vacías somos nosotros cuando no tenemos el Espíritu, cuando no tenemos esa llenura. Y entonces, mientras traían las vacías, vasijas vacías, mientras habían vasijas vacías, el aceite las iba llenando. Fluía la presencia del Espíritu Santo. O sea, cuando empezamos a predicar la palabra a otros, fluye la presencia de Dios a través nuestro. Fluye el aceite para que se llene la vasija de otros. Mire esto que es impresionante. Muchos queremos ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, tenemos que predicar la palabra, porque cuando predicamos y llenamos la vasija de otro, el aceite fluye a través nuestro. Y entonces somos llenos del Espíritu Santo nosotros. Cuando yo termino de predicar aquí, los miércoles normalmente me acuesto súper tarde porque siento que quedo tan lleno del Espíritu Santo que no me da ni sueño. Y mire algo muy interesante, lo que sigue. Dice, en cuanto su hijo le contestó que yo no había más vasijas, el aceite se terminó. El aceite dejó de fluir cuando no habían vasijas vacías. Mire qué importante eso. Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo. Llena las vasijas de otros. El aceite fluirá mientras tú estés llenando las vasijas de otros. Y yo decía, bueno, ¿y por qué algunos entonces no son llenos del Espíritu Santo? Porque ¿para qué Dios los va a llenar del Espíritu Santo si no van a llenar nada? A la luz de esta palabra, ella empezó a llenar otras vasijas y el aceite empezó a fluir. Mira que dice que tenía un poquitico de aceite. No necesitas tener un gran conocimiento de la palabra, un gran conocimiento y estar súper lleno del Espíritu Santo para poder predicar la palabra. En la medida en que tú empieces a llenar la vasija de otro, el aceite empieza a fluir. Entonces, si no vas a llenar nada, ¿para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo si no vas a llenar a nadie? No vas a llenar ninguna vasija. ¿Cómo va a fluir el aceite a través tuyo? ¿Para qué quieres sabiduría? ¿Para qué quieres entendimiento? Si no vas a compartirlo con nadie, para tu propio crecimiento, para tu propia capacitación, para tu propio crecimiento. Acuérdense de lo que les dije en el mundo empresarial. Me capacito, me capacito, me capacito. ¿Y a qué horas produzco? ¿Para qué llenarme yo solo de conocimiento y sabiduría si no lo transfiero a nadie? ¿Para qué quieres una bendición financiera si no vas a diezmar, si no vas a ayudar a otros? Entre más bendecidos somos financieramente, más tenemos que dar. Sientes que tienes muy poco para enseñar, sientes que tu aceite es muy poquitico, todo empieza con un poquitico de aceite dentro de nosotros. Tenemos que poner a producir ese poquitico de aceite. Miremos lo que nos enseña Mateo. Mateo le dijo, acuérdense, su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Si tienes poquito aceite, tienes que ser fiel en lo poco. Sobre mucho te pondré. Pero primero tienes que ser fiel, así tengas poquito aceite, tienes que empezar a llenar la vasija de otro. Si no, ¿cómo va a fluir el Espíritu Santo a través tuyo? Y entonces, con la unción que sucede, con la unción, con la llenura del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Viene la bendición. Miremos el versículo 7, dice, ahora ve y vende el aceite y págale a tu acreedor y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Vivan de lo que quede. Mire, el aceite pagará tus deudas. El aceite traerá la provisión. Hasta que sobreabunde, te va a sobrar. No solo pagarás la deuda que tienes, sino tendrás para vivir de lo que quede. Qué promesa tan hermosa. Pero ¿sabes qué? Tienes que empezar a llenar las vasijas vacías de otros. Porque si no, ¿cómo va a fluir el aceite? Tienes que empezar a llenar las vasijas vacías de otros. Necesitamos primero que fluya el aceite a través nuestro para que llenemos a otros y sobreabunde el aceite. ¿Quieres bendición? Llena las vasijas de tus vecinos. Luego tendremos tanto aceite que tendremos toda la bendición sobre nosotros. Entre más vasijas llenes, más bendición vas a tener. Fíjate que ella
Si ella hubiera tenido claro que tenía que conseguir más vasijas porque después le iba a sobrar el aceite y con ese aceite iba a venderlo, pues hubiera hecho un esfuerzo más grande todavía por ir a conseguir más y más y más vasijas todavía. Porque su bendición, después de pagar las deudas, ¿de qué dependió? De la cantidad de vasijas que tenía después de pagar. Entonces, hoy yo te digo, ¿quieres bendición? Llena vasijas. Empieza por llenar. Buen siervo, en lo poco has sido fiel. Trae todas las vasijas que el aceite va a fluir. No te preocupes, el aceite va a fluir. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera traído menos vasijas? Pues hubiera pagado y le hubiera quedado 2 vasijitas para vivir. Interesante, ¿no es cierto? Miremos qué nos enseña Éxodo 23-25 ya para terminar. Dice, mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Él bendecirá. Cuando eres siervo del Señor, cuando sirves para el reino, cuando produces para el reino, el Señor bendice tu pan y tu agua. Y quitará las enfermedades de en medio de ti. Una promesa importantísima que nos hace el Señor. Como reflexión, trae la mayor cantidad de vasijas vacías y llénalas. Tu bendición es directamente proporcional al aceite que fluya. Es muy importante. Entonces quería compartirles esta reflexión el día de hoy porque cuando el Señor traía a mi mente este pasaje de la Biblia, yo entendía que en la medida en que hablamos, en la medida en que damos aceite a otros, en la medida en que bendecimos a otros, en la medida en que enseñamos, más nos revela el Señor. En la medida en que más trabajamos para el Señor, más se nos da. En la medida en que me da 5,000 y produzco 5,000, me dan los 10,000 y me dan lo que otro no produce. ¿Quieres bendición? Llena las vasijas. Bueno, vamos a reflexionar como siempre. Vamos a decirle, perdóname, Señor, si no he sido ese profeta en mi familia, si no he llevado tu mensaje de salvación a mi familia. Quiero una experiencia contigo. Quiero poder conocerte, sentirme, quiero poder acercarme a ti. Perdóname si no he usado mis talentos, Señor, para producir para tu reino. Perdóname si he recibido y recibido y recibido y no he compartido. Hoy te pido que me des una nueva oportunidad, Señor. Perdóname porque no he tenido la reverencia contigo que te mereces. He sido irrespetuoso en ocasiones con tus cosas. Ayúdame a reconocer, a entender tu grandeza, a entender tu pureza, a entender toda esa sabiduría que tú tienes. No quiero perder tu presencia, Señor. Quiero dejarle a mi familia la mejor herencia, tu presencia. Quiero darle ese aceite, esa unción. Hoy reconozco que tú eres mi Dios proveedor. Todo lo que tengo ha venido de ti, Señor. Te prometo buscar esas vasijas para llenarlas con tu aceite, invitarlas a las reuniones, que conozcan más de ti, Señor. Dios mío, hoy no quiero buscarte por tus bendiciones. Quiero demostrarte que te amo. Quiero ser ese siervo tuyo, Señor. Gracias, Papito Dios, por este día, por este tiempo y por esta enseñanza, Señor. Cuando vine con mi agenda, perdóname. Cuando estaba preparando este mensaje, entendía
que más allá del amor que podamos tener por otras personas que vemos en dificultad, que queremos enseñarles y que aprendan a recibir todo lo que Dios nos ha mostrado, necesitamos llenar el mundo de aceite del Espíritu Santo. Dios los bendiga, nos vemos el otro miércoles. Les dejo esta reflexión para que piensen sobre ella en la semana. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti. Y nada más, nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más, y nada más, Señor, nada más que tú. Oh, solo te quiero a ti. Y nada más, Señor, y nada más. Oh, nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más, Señor, y nada más, Jesús, nada más que tú. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti.